Juancho, contanos cómo conociste a Mauro. Al Mauro Bullmetal, bueno hermano, eso fue en la época, me voy un poquito más atrás pues porque el que conocí primero fue a Alex y fue por medio de Alex pues que ya llegamos al Bullmetal. A Alex pues lo conocimos intercambiando música todavía en la época del colegio. Un amigo, compañero me contactó ya con Alex, que otro amigo pues muy conocido mío tenía unos discos que traía pues de Estados Unidos y por ahí Alex se interesó pues en un disco que trajo y por ahí ya nos reunimos, hizo el intercambio. Hermano, después de eso seguimos siempre en contacto pues con Alex, intercambiando música, ya grabando. En esa época pues ya se hablaba mucho pues del Bullmetal, todavía nosotros no lo conocíamos y Alex pues sí había estudiado con él, era muy amigo de él. Entonces ya en algún momento pues yo creo que hablamos y le dijimos pues que bacano ir a conocerlo pues porque el man ya tenía su nombre, manejaba pues ya mucha música, todo ese cuento. Entonces Alex dijo no, pues cuando quiera vamos, lo conocemos. Entonces siempre había pues como un cuento ahí, digamos un místico alrededor del man, cómo será el man, con ese apodo pues el Bullmetal, uno bien pelado pues uno siempre era como bueno, este man cómo será, cómo irá a ser pues si del Bull, pero no, allá fuimos pues con Alex, lo conocimos y yo creo que ya me llevé como otra impresión de él pues, yo nomás como más prevenido pues como iba a ser este man, no, el Bullmetal fue muy bacano, era muy bacano, muy buena persona pues ese momento que lo conocimos, a partir de ahí entablamos también buena amistad con él. Siempre muy dispuesto a todo pues, a compartir sus cosas, su música, digamos su amistad también. Me tocó más la época cuando él vivía pues en Florida Nueva, en el barrio de Florida Nueva pues que es por el estadio y no, yo creo que siempre estuvimos yendo donde él, siempre estuvimos yendo sea fuera a grabar música o simplemente ir a pasar un rato, a parchar. Y yo creo que sí, ahí tuvimos la amistad mucho rato hasta que ya después también se dio como la formación pues de Masacre. Quizá también pues ahí los que formaron Masacre inicialmente fueron pues Bullmetal, Alex y Toño, son como los tres que iniciaron. Yo siempre estuve digamos como desde el principio, desde que tomamos la decisión de formar la banda, desde el primer ensayo, yo estuve en el primer ensayo, fui con mi grabadora y empezamos a grabar esos primeros ensayos que fue lo primero como que se regó y se difundió pues de Masacre, que eran unos cassettes pues de los ensayos y ya yo entro ya a Masacre a pertenecer a la banda a los 6 meses de formada la banda. ¿Dónde ensayaba Masacre en esa época? Bueno, en esa época el ensayadero clásico, típico, era donde Luis Emilio. Era muy difícil pues conseguir donde ensayar, era pues raro, difícil, o tener los instrumentos, no todos pues en la época todavía teníamos instrumentos, entonces allá por lo menos facilitaban pues él tenía una batería, aunque no sonara muy bien pues teníamos platos ahí vueltos nada, prestaba guitarras, prestaba amplificadores, y allá donde Luis Emilio, que eso queda pues allá por el barrio de La Castellana. Y allá empezamos hermano en ese cuartico, yo creo que todas las bandas clásicas de metal pues de finales de los 80, principios de los 90, yo creo que pasamos por allá por donde Luis Emilio. Bueno, recuerdo mucho lo que te decía pues que yo fui como en los primeros ensayos, iba con la grabadora, en esa época para el que componía era Toño y el primer tema fue Sepulcros en Ruinas. Llega Toño con la idea, siempre se ha trabajado, o por lo menos como hemos trabajado la composición, pues siempre ha sido como a partir de la idea de la parte rítmica, la guitarra, siempre se arranca de ahí. Y a partir de eso se muestra pues como la parte rítmica, digamos pues se puede tocar un ensayo, en una época pues no había como tanto chance de estar grabándola y enviarla, pues que uno la tenga antes de escucharnos, si era más llegar al ensayo, qué idea tiene. Entonces llega Toño, pues bueno, tengo estas ideas, ya se arrancan y se empieza sobre ese ritmo, el primero o el segundo ritmo, y a botar ideas pues. Ya digamos el Bull podía aportar unas, digamos arrancando, obviamente ya entre todos empieza como a desglosar pues como las ideas y todo el mundo como a aportar.
pero digamos siempre era ensayo, pues sentarnos, bueno, en esa época pues todavía yo no estaba componiendo, pero mostrar era como la idea y él empezar como con la batería, mostrar, bueno, entonces qué les parece este ritmo, hagamos esto, cómo les va a sonar acá, este hagámoslo más lento, este hagámoslo más rápido. Siempre salía con buenas ideas y igualmente así, bueno, era bien creativo, pues muy creativo para montar ritmos. Entendía pues digamos bien como la idea del ritmo pues para trabajar en ese momento. Y se trabajaba, no, se trabajaba más que todo en los ensayos, hermano, lo que te decía, pues ya de pronto grabar como las ideitas, tener un cassette y le tocaba pues al uno o al otro salir y venga yo lo grabo por lo menos para poderlo escuchar en la casa o alguna cosa y que no se olvidara. Ese era pues más o menos como el desarrollo pues digamos de la composición. Ulmeter tenía algo muy bacano que yo creo que no sé cómo lo desarrolló, tenía como un blast. En la época pues todavía no lo llamábamos por ese nombre, por decir así, pues nosotros llamamos más como el ritmo más grindcore, pues por decir, era más grande, no, hacerlo más grindcore, que era como lo que habíamos empezado a escuchar que era más extremo en esa época. Pero él tenía como muy buena muñeca para eso, en esa época mantenía siempre muy bien el golpe, pues ahí en el redoblante muy parejo. Otra también, como no teníamos doble bombo, no se manejaba todavía en esa época, me acuerdo que él aprendió mucho a rellenar bien con el tom de piso, que es lo que hace en Brutales Masacres. La composición ya de Brutales Masacres ya es algo pues un poquito más pesado. Recuerdo mucho cuando formaron Masacre, pues entre ellos hablando y sobre todo Alex como no, quiero formar una banda pesada, que sea bien pesada pues como las que existen acá en Medellín, pero que esta vaya a sonar más pesado. Entonces me acuerdo que a Toño le exigían mucho, llegaba a veces con ideas, le decía no, componga algo más pesado, componga algo más pesado. En una vez salió pues Brutales Masacres, que es un tema que siempre hemos estado tocando, yo creo que nunca lo dejamos de tocar. Y bueno, no, también llegó Toño a mostrarlo. Yo creo que se salió bien, pues salió como la composición rápida, digamos, yo creo que entre todos. Y lo que te decía, pues en la mitad de Brutales Masacre, pues que la idea era pronto rellenar con un doble bombo, pues que no se manejaba. Me acuerdo que Ulmeter lo rellenó pues con su tom de piso, que quedó con su sonido, digamos, característico, pues ahí se logró y suena muy bacano. Pero era muy bacano, digamos, como la composición en esa época, pues porque era mucho más, que dijera uno, pues más natural en ensayo. Ahorita, digamos, puede ser más práctica por las herramientas que tenemos cada uno en casa, que pues yo puedo sacar una idea en guitarra, se la mando pues al baterista, el baterista ya puede tener un software también de batería, una batería electrónica y puede armar su idea, cada uno como independiente, y luego juntarnos en un ensayo, ¿no? En esa época era idea que había, era mostrarla en el ensayo y desarrollarla todas entre todos pues en los ensayos. Entonces, Guacho, que vos primero practicabas en la casa con la guitarra acústica. Sí, digamos, yo que entré a los 6 meses, yo estudié, pues inicialmente no tenía guitarra eléctrica, yo cogía la guitarra eléctrica casi que solo en el ensayo. Entonces yo pues tanto estudiaba como practicaba pues más que todo en la acústica. Y digamos las primeras composiciones mías son hechas en una guitarra acústica, que fueron, que llaman, no creo que Los Pecados del Dios, que es un tema muy grindcore pues en esa época. Y ya digamos Cortejo Fúnebre, que es una composición ya más compleja, más completa el tema también. Yo lo recuerdo, se lo hice en guitarra acústica. Hacerlo en guitarra acústica, ya pues ya yo llegaba a escucharlo en guitarra eléctrica en el ensayo. Uno no la cree que todavía 20 años, todavía tocando, todavía dándole. Masacre nace como una necesidad de expresar
de hacer presente también un género musical. Nació en el momento en que Alex buscó a Vol Metal, ¿sí? Le digo, montemos una banda. Y Vol Metal me buscó a mí porque acabamos de salir de la otra. Hagamos una banda de death metal, y ahí fue cuando partió desde el mismo nombre de hacer una banda de death metal, es decir, que se llame Masacre, que sea un nombre fuerte y que tenga algo de realidad también con lo que estaba pasando en ese entorno, en ese momento social y políticamente en Colombia. Cuando le dimos todo el recorrido a lo que llevábamos montado, ensamblado y musicalmente ahí en ese momentico, Alex comenzó a meterle letra a eso, letras propias que él tenía de pronto por ahí, otra cosa. Y en ese primer ensayo salió esa canción que se llama Sepulcros en Ruinas. Para nosotros ya era un éxito. Ya, esa es, así. Esa es la tendencia que queremos, más o menos así, que de pronto un poquito más pesado, sigamos trabajando por ese lado y nos fuimos yendo por eso. Con esa canción empezamos a dar a conocer la banda inmediatamente. Al segundo ensayo, otro tema. Eso es una fábrica de música. Apenas como acoplándose como banda, no habían grabado nada, había creo que como que una grabación de un ensayo que se rodaba por ahí, entonces tocaron como sus primeras 3 canciones que son grandes íconos de la historia del metal, Tiempos de Guerra, Sangrienta Muerte y Sepulcros en Ruinas. Masacre tampoco fue un ideal de crear una banda para llegar a ser la banda más grande, no. Fue como, el ideal fue siempre divertirnos, pasar bacano y tocar. En esa época pasábamos muy bacano porque gozábamos de las cosas más pequeñas. Es que uno viajaba casi que con la plata de uno. No es como ahora que se da que no, que es que el organizador manda la plata, que es que nos mandan tal cosa, que nos pueden enviar. O sea, comodidades no habían. Yo recuerdo que la primera vez que fuimos fuera de Medellín fue a Armenia y cobramos 50.000 pesos por ese concierto y pedimos 3 pollos y unas botellas de vino. Uno iba porque le gustaba, ¿sí? Y de hecho la tecnología era mínima también, pues hace 20 años, imagínate con qué contaba uno. Era más por ganas. El sonido de Masacre incluso yo me atrevería a decir en principio que era muy peculiar porque Toño, uno de sus guitarristas, construyó su propia guitarra y tenía un sonido especial. El caso es que esa guitarra tenía distorsionador ahí mismo. Ponías un switch y la distorsión ya. Con volumen, control de volumen, todo lo normal, control de tono, tenía 3 tonos diferentes. En FM, en la radio usted la sintonizaba en varias emisoras si quería. Entonces yo cuando salía Vol Metal me recogía en el carro, íbamos de la casa al ensayadero, yo podía mientras tanto lo sintonizaba, ¿cómo es que está la canción? Y entonces la iba cuadrando en el camino mientras lo sintonizamos en FM. Con esa guitarra grabamos en la banda el primer demo, segundo demo. Nosotros pensar que íbamos a ir a Bogotá a grabar un demo, un cassette, pues ni siquiera un disco, un cassette, no, eso era como, yo creo que como, no sé, era algo muy imposible, pero todo se prestó. Yo recuerdo que a través de un cuñado mío de ese momento conseguí una consola de 6 canales que él tuvo una discoteca y él trabajaba en una discoteca con una consola de 6 canalitos y ahí repartía el sonido y bueno, y hacía todas las cosas. Él me la ofreció, yo la compré, o no, yo no la compré, la compramos entre todos los Masacres, de ese momento, que era Toño, Vol Metal y yo. Era odisea total porque nadie tenía experiencia, nadie siquiera sabía cómo eran los micrófonos que se necesitaban, entonces empíricamente conseguíamos micrófonos, conseguíamos los cables. Grabamos casi que en vivo todo. Esa grabación fue muy bacana porque todo era con las uñas. Yo no me acuerdo del local que era, quién lo consiguió, si fue Alex, consiguió ese local.
Pero eso era una bodega, eso parecía un depósito, una cosa... Eso no fue un estudio, ni la pieza bonita de alguien. Eso fue una bodega que tenía, habían tubos, basura, eso era un desorden de todo. Más nosotros, pues. y comenzamos a grabar con las uñas. Yo creo que un sonido tan crudo como ese, o como el del segundo demo, no, pues yo en este momento no sería capaz de sacar ese sonido así. Contacto, entregaba como a conocer, a darnos a conocer. Yo me sentía todo un artista. No, pues qué. Es más, me daba hasta susto. ¿Esto qué es esto? Nosotros hicimos esto. Eso sonaba pesado, denso. Parecía una banda de afuera. Y yo, uy. Para ese entonces no existían unos sonidos bonitos, así, súper ecualizados. Sino muy crudo, pero la banda con la fuerza que... Desde que se grabó hasta que se entregó el cassette. Es que famosos, somos famosos. Ni nosotros mismos nos creíamos el cuento. Cuando por lo menos llegó una disquera que dijo, ve, porque Bull Metal llega y me llama y me dice, hey, imagínate que me escribió, eso se llamaba, no se llamaba Osmos, que es el sello donde grabamos el Requiem. Eso tenía, creo que era Strangulation Records, algo así, en Francia, pero ese man tan solo era un man que intercambiaba tapes, un man que hacía cambios de cassettes y de demos y que era apasionado como nosotros en ese momento. Pero que le decía, yo voy a hacer un sello disquero y me gustaría que Masacre algún día estuviera ahí. Nosotros, pues sí, chimba, este man nos quiere meter algún día, chimba, nos meta. Cuando ya de repente llegó Bull Metal y me dijo, hey, ese man ya hizo el sello y que va a mandar una plata. Yo le dije, ¿cuánto va a mandar? Y me dijo, es que $1000. Yo dije, $1000, está loco, weón. Y nos va a mandar así, no nos conoce, weón. Y no, pero nosotros vamos a grabar el disco y se lo mandamos. Ya, bueno, listo. Cuando de repente, sí mandó $1000. Entonces fuimos a reclamar eso en francos franceses, que nos lo cambiaban a dólares y nos entregaron los dólares. Entonces ya ahí con la plata, entonces llamamos a Víctor García, que era el teclista vocalista de Nash, de una banda muy famosa, pues, o por lo menos en esa época de los 80s, era muy conocido. Entonces llamamos a Víctor y le dijimos, Víctor, nosotros vamos a grabar un disco, nos llamamos Masacre y queremos grabar allá, entonces para que nos digas cuánto vale más o menos. Entonces él dijo, pues yo creo que él pensó así en su cabeza, los pelados que van a tener, con que no, pues cuántas canciones van a grabar, dijimos por ahí 10 o 11. Entonces digo, hermano, eso siempre vale platica. Entonces dijimos, pero nosotros tenemos $1000. Entonces hermano dijo, no, aquí graban eso y lo que quieran. Recuerdo que en el año 92, cuando nos llegaron los primeros pagos, pues nos llegaban pagos de ventas de 10.000, 12.000, 20.000 copias. Y nosotros decíamos que habíamos vendido eso y la gente aquí decía, con eso les dan disco de oro en Colombia, pero nosotros decíamos, pues, yo no sé, en ese momento yo no sé qué cantidad es un disco de oro en Colombia, y tampoco me interesa eso, pues, sino que era bacano porque nosotros le mostrábamos eso, por ejemplo, como a Víctor, le decíamos, Víctor, mira la carta que nos llegó, y este man de Francia nos está liquidando bajo tantas ventas de disco, tanto franco-francés, algo así. Y me decía, no puedo creer que ustedes vendan tanto. Bueno, Juancho, contanos toda la historia de conciertos. Bueno, entonces unas pequeñas anécdotas, digamos, desde el principio. No, pues voy a una desde yo creo que la primera salida pues de Medellín que íbamos para Armenia. Se varó el bus. Obviamente pues era ir a la terminal, coger el bus, hermano, y a mitad de camino se varó el bus. Entonces imagínate, en esa época pues no había como tantos recursos de pronto como ahora, que mandaban otro o algo así. Yo no me acuerdo eso en qué terminó. El caso es que terminamos casi todos los pasajeros, hermano, empujando el bus para que lo pudiera prender. Eso fue un cuento, hermano. Y bueno, al fin pudimos llegar. Pero en esa época, hermano, al principio era difícil, era muy guerreado. Era muy guerreado esas salidas, hermano. Los montajes eran muy improvisados. A veces nos tocaba ir y volver de una, pues a veces no teníamos
como dónde dormir o nos metían en unos lugares pues que ya no decía tampoco pues. ¿De dónde les tocaba? ¿De dónde es? ¿En Cali? Sí, puede ser Armenia, Pereira, Cali, a veces pues llegamos, mira aquí les tenemos, entonces no, preferimos más bien acabar concierto, empacamos y para la terminal pues, los días obviamente eran bus. Recuerdo otro que fue en Palmira, yo ese lo recuerda mucho la gente, es un concierto que la gente yo creo que nadie le olvida. Que estábamos tocando, hermano, y de un momento a otro vimos que el bus se fue yendo como para atrás. Eso fue muy chistoso, hermano, y ya cuando nos dimos cuenta era que la tarima se estaba hundiendo en la parte de atrás. Entonces terminamos ahí ya, pues claro, ya nosotros corriendo pues para quitarnos, terminó pues abajo en el piso, no pasó nada, pues nada, ningún accidente grave ni nada de eso. Pero imagínate, pues esas tarimas eran muy improvisadas en esa época, hermano. ¿Vos tarimas que con cajas de gaseosa armaban las tarimas? Sí, era como el soporte, muchos soportes eran pues a veces cajas de gaseosa y era como el soporte, entonces era muy inestable. Pero en un concierto de metal obviamente hay mucho movimiento, la misma gente se acercaba mucho y las podía mover, pero no teníamos tampoco esa protección pues que se ponen ahorita las vallas. Entonces, hermano, esa fue la primera caída con el bull pues de una tarima. Que hubo otra. Y tuvimos otra también que me acuerdo mucho, pero esto ya fue en Perú. La primera vez que fuimos a Perú tocamos con una cancha de, creo que era como de básquet, pues de básquetbol. Y también, hermano, la tarima armada así como improvisada. Y lo mismo, toque, cuando menos pensamos, ¡pum!, se desbarató la tarima. En ese concierto sí tocó seguimos en el piso de ese concierto. Yo creo que encuentro unos videos todavía en YouTube por ahí, pedazos. No sé si este es exactamente el momento en que se cae la tarima o algo así, pero también, hermano, estábamos tocando, se derrumba. Y recuerdo ya después seguir otra vez, organice, cuadre, y ya en el piso, sobre todo el piso, seguimos el concierto. O sea, ustedes estaban tocando, se cayeron todos, ahí sí fue todos. Sí, no me acuerdo, pues no fue un accidente grave, pues ninguno de los dos pues fue accidente como grave, pero obviamente pues uno le toca ahí como reaccionar pues y hacer algo. Pero igual seguimos pues hasta que terminó el concierto. Pararse, volver a conectar todo. Organizar, sobre todo la batería, pues volver a ponerla en su punto. Desde tan lejos, sí. Y seguir, hermano, hasta finalizar el concierto. El de Palmira no me acuerdo si finalizamos o no, si ya estábamos de pronto terminando. Eso sí no recuerdo bien, porque la tarima sí era como más alta. Pero bueno, son unas pequeñas anécdotas y obviamente pues en conciertos pasan muchas cosas, hermano. Bueno, esos conciertos ya estaba el primer demo Imperio del Terror o ya estaban los dos demos, eso era en qué gira más o menos. Yo creo que fue con el primer demo. Yo creo que algunos conciertos lo alcanzaríamos a hacer antes de grabar el demo y ya luego con el primer demo, que ese primer demo pues del 88 lo alcanzamos a grabar, yo creo que a final, a principios pues ya del 89. Sí, el demo decía 89. Decía 89, entonces ya lo grabamos en el año 89. Y con ese se movió mucho, se giró mucho. El Bull Metal, no sé cómo hacía para vender, hermano, pero vendía todos sus cassettes de una, porque yo en la época no me movía mucho, pues no tenía mucho contacto, pues yo no he sido de estar pues mucho con la gente y todo eso. Recuerdo mucho pues que Alex y Bull Metal eran los que movían pues más la música. Y fuera de eso no los vendían solo acá en Medellín, en Colombia, sino que ellos pues, terminaban vendiendo al exterior. Recuerdo que toda mi tanda pues que me tocaba, digamos, cuando dividíamos ya pues que se sacaba, bueno, se le toca tanto, quedaba yo con mis cassettes y ya me preguntaba alguno, el Bull Metal, ¿vale? ¿No la vendía? No, pues tráigamelos. Y chavos, los vendían de un hermano siempre han sido muy Alex y el Bull pues en su época muy buenos pues para estar moviendo y promocionando la banda. Y con ese pues ya empezamos a girar también por Colombia con ese primer demo. O sea que Alex y Bull eran los que tenían apartado aéreo. ¿Vos no tenías apartado aéreo? No, nada. ¿Escribías? ¿Eran ellos dos? Eran ellos dos, siempre ellos dos. Bull Metal siempre manejó muy bien todo ese cuento, pues digamos, de la prensa, escribirle a revistas, a los, digamos, los signs pequeñitos. Alex se mantenía más en contacto, era con gente más de Sudamérica, pero que escribía con mucha gente de Brasil, de Perú, de Ecuador.
Es más, ahorita pues ya en estos últimos años que empezamos a viajar nos encontramos mucha gente, Ale lo saluda, entonces dice, no, yo me escribía con esta persona desde el 89, 90, que ya nos la encontramos no solo en Sudamérica, sino muchos de pronto se fueron a ir a Estados Unidos o algo así. Entonces él recuerda eso, yo con este me escribía desde tal fecha, entonces ha conservado esa amistad de esa época. Y Bull Metal, obviamente de esa época fue el que hizo los contactos pues para grabar el disco, fue el que se rebuscó pues ahí como en revistas y llegar a ese sello de la Osmos. Empezarse a escribir también con los que fue un contacto pues cercano con los de Mayhem, con Euronymous. Bull Metal siempre fue muy inquieto, mira que en las primeras entrevistas que salen, que todo eso está montada también, ya sale con un cerro aquí de revistas y es nombrando una cantidad de revistas que Masacre salió aquí, salió en esta entrevista, eran revistas casi todas más que todo europeas, suramericanas. Y mira ya todo lo que él manejaba pues mucho contacto, él siempre se fue muy piloso. Sí, exacto. Ahí fue cuando sacó toda esa... Sí, eso está todavía montado. Mira que desde esa época que era difícil hacer contactos, mantener esos correos, que se demoraba, que era mandar una carta y se demoraba 2 semanas, 3 semanas, hasta un mes, dependiendo pues de donde fuera. Y desde esa época ya empezó a mantener esos contactos. Y desde esa época, mira, en esa entrevista que le empieza a decir, Masacre ha salido en esta revista, es una cantidad de revistas que uno dice, pues ya uno cae en cuenta los años, y pues muy teso, y Alex también, Alex hablando con Alex, lo mandé para tal lado, conseguían entrevistas pues muchas por fuera, entonces Masacre como que desde que nació también se movió mucho digamos por fuera del país, de Colombia, en Europa, siempre se ha movido mucho, siempre ha tenido pues como muy buenos contactos y mucho reconocimiento pues por esos lados. Entonces, pues, tengo entendido que el Bull manejaba, por manejar el inglés, él habla con la gente de Europa y Estados Unidos, ¿cierto? Sí. Y hasta en países del Oriente. Y a él les encargaba más de Sudamérica, ellos como que se dividían el trabajo, sí, si era así. Digámoslo como de esa manera, sí, porque pues digamos le queda más fácil pues al Bull Metal por su ya dominio del inglés en esa época, pues mantener ese contacto pues con esta gente ya de Estados Unidos, Europa, yo diría que fue más enfocado en Europa. Y Alex sí mantenía sus contactos de Sudamérica, lo que te digo pues, o de Latinoamérica, y que todavía los mantiene pues, todavía lo que te digo. Todavía pues nos encontramos con esas personas y han conservado la amistad pues desde esos años. Listo, Juancho, retomemos. Cuando salió el Ola de Violencia, ¿cómo fue? ¿Dónde grabaron el Ola de Violencia? Bueno, listo, no, el Ola de Violencia sale yo creo que en el mismo estudio donde grabamos también después el Requiem, que es con Víctor García, que el estudio se llamaba MIDI Mix. Y el man, Víctor siempre ha sido muy bacano, muy abierto pues, a pesar de que el man es, digamos, más clásico, más rock clásico, más heavy, porque también era difícil encontrar un estudio, pues no había estudios en esa época, era muy difícil. Y si lo sabía, pues era si había un estudio bueno, grande, pues obviamente era más para, digamos, los que eran de Codiscos, Fuentes, ¿me entiendes? Era más enfocado pues para la otra música. Y era muy costoso meterse allá. Víctor García, el papá creo que trabajaba no me acuerdo si eran Fuentes o Codiscos. Entonces él siempre tuvo como contacto pues de estar en estudios. Entonces Víctor ya decide como montar su estudio. Y lo que te digo, pues ya él era como más abierto, pues él grabó también los de Kraken, de Quimosis, como los primeros. Y ya pues nos arrimamos a él, y él de un hermano fue una persona pues como muy abierta a grabar, ¿no? Sin problemas, digámoslo, como sin prejuicios pues para grabar en metal, que no tuviéramos pues obviamente death metal en esa época, que era pues difícil, no teníamos muchos conocimientos pues ni tanto musicales ni digamos en equipos y todo eso. Se grabó La Violencia de Víctor, se sacó un sonido muy bacano, me acuerdo que Toño también ayudó mucho como ese sonido, él ya tenía como un sonido más definido en sus guitarras. Todo eso, la batería como muy bacana, hizo una mezcla muy bacana, yo no sé qué es lo que tiene ahí, que un sonido fuerte, que mucha gente todavía nos dice que hasta les gusta más que el sonido del Requiem. Parece ser, no sé,
puede ser que le haya llegado también, o el Bull Metal se lo manda pues a Herbaut, pues ya el sello, a la Osmos. No sé si puede ser que por ahí se creó como el interés para grabar ya un disco, pues le gustó como mucho el sonido pues de la violencia. Me lo dice ahí, es más, vuelve y lo dice ahorita, ya cuando grabamos el Requiem otra vez de nuevo, que lo grabamos el año pasado, que salió este año, en 2023, él ya nos hace un comentario después al final, que le gustó mucho el sonido, dice que él le hubiera gustado que hubiéramos logrado ese sonido en el Requiem del 91, pero obviamente pues en las circunstancias, los equipos, el conocimiento, todo pues no da como pues para lo mismo. Pero yo creo que sí, eso de la violencia también como que nos acabó de jalar pues para llegar a la ONU, pues obviamente Bull Metal era el que manejaba ahí sus contactos, estaba pendiente. Y era algo pues muy sorpresivo conseguir una disquera francesa, pues en esa época era pues rarísimo, y más de Francia pues porque pues de Francia no hay como sellos y menos, o sea, es que de esa época un sello francés es muy raro. Uno podía hablar de otros países, pero de Francia era más raro. Y bueno, no, y yo creo que fue de las primeras bandas que él tuvo también en el sello, junto con, ¿quién fueron? Pues Samael. Primero fue Disastrous Murmur, no es que me parece. No sé si fue esa. Samael fue uno como de los primeros, porque también recuerda mucho, él dice, no, yo Masacre lo recuerdo porque también fue como de las primeras bandas, creo que fue por ahí la tercera o algo así, segunda o tercera, que él prensó. Y el disco se movió mucho, es que el disco se movió mucho en Europa, porque cosas que nosotros ni caíamos en cuenta en esa época. Creo que con los años fue que nos fuimos como dando cuenta en qué sentido y cómo, digamos ahora como Masacre hace años que venimos como viajando tanto y podemos tener contacto con bandas pues internacionales, bandas que son conocidas, pues solo hablar de Behemoth, hablar uno pues con Nergal y decirle algo de Masacre y él te mira así, claro, yo me acuerdo de Masacre, me acuerdo del disco de Requiem. Entonces son personas que le dicen a uno, no, pues que a mí ese disco me gustó, me influyó, o sea, son bandas muy grandes que te dicen como es un disco que en cierta forma me tuvo una influencia, y muchas personas y de bandas. Es que varios, hasta una vez que vino Cradle of Filth aquí, Danny Field, que fuimos a visitarlo al camerino, me recuerdo la gente que estaba dentro de la organización de la producción, ellos dicen que a los únicos que nos dejaron entrar fueron los de nosotros, a Masacre. Entramos al camerino y el man lo mismo con el Requiem, el disco Requiem, el man no, pues trajeron, venga, fírmemelo acá. El man pidiendo como venga, firmémoslo, se tomó la foto con nosotros, súper amable, después de que nos dieron una semana, estaba muy molestando mucho pues con la producción, dieron a usted las atendió súper bien. Pero todo lo que voy a hacer, cosas que nosotros no caímos en cuenta en esa época, que la banda era muy reconocida en Europa, pues en Europa, y muchas bandas crecieron pues como con referencia, también teniendo en cuenta Masacre, no pues solo Masacre obviamente, pero dentro de sus gustos y algo, pues una banda colombiana tan lejana y con su sonido crudo lo han tenido como referencia. Entonces eso fue un logro que de pronto nosotros en ese momento no caímos como en cuenta. Y bueno, pues ya pasaron cosas, pues no pudimos ir digamos como antes, porque obviamente hubiéramos querido ir antes, y bueno, ya pasaron cosas pues que no se dieron, que apenas lo estamos digamos como logrando ahorita. En todo caso pues muy bien, pero digamos se pudo haber hecho antes, pero bueno, mira todas las puertas que se lograron abrir desde esa época. Bueno, hablando de Víctor, ¿quién conoció a Víctor? ¿Quién conocía a ese productor pues en esa época? ¿Quién fue el que hizo el enlace ahí? Víctor García, yo creo que pronto si fue Alex, no sé, no estaría seguro si fue Alex o el Bull Metal. Pero ya era un estudio pues donde ya había grabado Kraken, no sé si Kimosi ya había grabado, también grabaron allá pues no sé si... Entonces sí es que el Bull, con todos esos contactos que manejaba en esa época de los 80, entre 80 y 90, ayudó mucho a que ustedes pues alzaran vuelo. Claro que sí, con lo que hablábamos ahorita, pues todos esos contactos de
de revistas o los fanzines, pues como nos llamábamos. Él abrió muchas puertas no solo para Masacre, pues para muchas bandas de Medellín y de Colombia. Por medio de él pues se llegó también a la Osmos, llegó allá, por medio de él pues empezó a contactar gente de bandas, bueno, la relación que se armó también con Euronymous y Mayhem, que ellos llegaron a ser muy amigos, me acuerdo las cartas pues que se escribían ya pues personales y todo eso, no solo hablando pues de la banda, sino como ya entre ellos dos, la relación que se logró mantener ahí pues con Mayhem y Masacre. Sale el disco, pues logra salir el disco en la Osmos, el Requiem, también por medio pues de los contactos que manejaba el Bull Metal. Muchas de las bandas que están todavía, el Bull ayudó mucho a que se conocieran. Yo me acuerdo que eso lo hicieron pues mucho entre Bull Metal y Alex, pues como a regar esas bandas, esos primeros demos, sus primeras grabaciones de bandas pues de acá de Medellín, de Colombia, obviamente el ultra metal pues como lo llamábamos en esa época, que uno en este momento viaja y casi que se recuerdan más de las épocas viejas, de las bandas viejas, que muchas bandas más nuevas. Casi que uno llega a hablar y la gente le pregunta nada más pues por Parabellum, Blasfemia, Reencarnación. Tiene más como eso en la cabeza, pues digamos ahorita que estuvimos hace poco pues en Europa, tienen como más en la cabeza. Entonces sí desde esa época pues lo que es Bull Metal se encargaron de enviar esos cassettes por correo, mostrar la música, las bandas que hay acá. Pero eso marcó mucho, toda esa época de finales de los 80 del metal de Medellín marcó mucho, y todavía, yo creo que todavía sigue influenciando mucho. A ellos les gusta mucho ese sonido crudo, que nosotros nos preocupamos, tratamos de sonar mejor, pero a ellos todavía les gusta ese sonido crudo, por eso les gusta ese sonido suramericano o latinoamericano. Entonces una lucha ahí muy chistosa, porque pues claro, uno quiere sonar mejor, para uno las referencias son pues bandas americanas o europeas en su sonido, y quiere sonar pues como mejor, o sea la idea es sonar mejor, pero para ellos, como ellos han estado acostumbrados a eso, entonces no les llama tanto la atención, les parece más normal. Obviamente pues son las bandas que siempre están girando, pero si se da uno cuenta que les llama mucho la atención es el sonido pues de acá. A veces preguntan, ahorita que nos decían, bueno, ustedes cómo grabaron, cómo lograron esos sonidos, por qué les gustan esos sonidos, porque es que a ellos les gusta mucho ese sonido suramericano. De la batería de radiografía, pues. Digámoslo de esa manera, sí. El cuero de vaca, pues, como... Sí, digámoslo así, esas capturas pues de esos finales de los 80s que eran muy, digamos, artesanal, digámoslo así. muy artesanal, digamos, pues poco claras, digamos, no teníamos los micrófonos adecuados para la batería, los micrófonos adecuados para amplificadores, no teníamos, o amplificadores también adecuados para grabar, o hasta el mismo instrumento, no teníamos un instrumento, digamos, de buena calidad, pero grabamos con lo que había, con lo que se pudiera grabar. Pero eso es lo que realmente ha gustado, realmente lo que les ha llamado más la atención.